Dios necesita confrontar nuestra cultura y establecer su reino, su genética, el ADN de su reino en medio de nosotros, ¿sí? Manifestado en todo lo que somos y hacemos. Así que son días que van a cambiar la historia del continente. Estos son días que van a transformar y van a empoderar a gente que va a hacer historia sobre sus naciones. Amén. Y tú y yo somos esos reyes y sacerdotes que el Señor convocó para ese tiempo ahora. Amén. Eso es un honor y también una gran responsabilidad. Cuando comenzamos a hablar y cuando comenzamos a adentrarnos en la cultura de un continente o en la cultura de una nación, sin duda alguna necesitamos conocer la información que ha ido construyendo fortalezas, cosmovisiones, formas de entender la realidad, ¿sí? Lo que podemos llamar un ADN de la cultura, un ADN de una sociedad, lo que comúnmente se llama el tejido social, ¿sí? Cómo se va amalgamando una cultura y cómo puede esta desarrollarse. Y sin duda alguna necesitamos llegar y hablar acerca de su historia, ¿sí? Necesitamos mirar un poco hacia atrás y entender cómo se fue moldeando una mentalidad, ¿sí? Cómo se fue estructurando y estableciendo plataformas que hacen que una generación le entregue la posta a la otra con una carga, ¿sí? Una carga cultural, con una forma, insisto, de poder entender la realidad. Entonces, hoy día, en esta mañana, me corresponde la labor de comenzar a develar, a sacar los velos de las iniquidades culturales y específicamente de los sofismas de la historia en nuestro continente. ¿Sí? Cuando hablamos de sofisma, estamos hablando de un engaño, estamos hablando de una información torcida. ¿Cuántos se acuerdan lo que comieron el jueves pasado? A lo mejor algunos, 2 semanas más atrás. Y a veces comenzamos a olvidar un montón de cosas que van, de alguna forma, siendo parte de nuestra cronología, de nuestra forma de vida. Así la historia entrega una información, pero muchas veces está bastante torcida. Y esa forma de torcer la información le vamos a llamar un sofisma. Una información tergiversada. Entonces, les decía, vamos a tratar de sumergirnos esta mañana en entender cómo se han desarrollado estos sofismas que amarran la mentalidad de una nación, que amarran la mentalidad de una generación en base a la información que ha ido formando su destino, ¿ya? Entonces, hay una cita muy interesante de George Orwell, el autor del clásico ensayo 1984. Él dice lo siguiente: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Podemos reflexionar a partir de eso, ¿cierto? Quien controla el pasado va a controlar el futuro, es decir, va a entregar una visión acerca del futuro. Y quien controla el presente también va a pasar a poder controlar el pasado. Y ahí, en este plano, se encuentra muchas veces el profeta. El profeta, para mí el profeta tiene la capacidad de poder moverse, ¿cierto?, en estos espacios de tiempo y lugar, y por lo tanto introducirse en el espíritu de esas generaciones, en los movimientos, en las corrientes de pensamiento que fueron parte de esa sociedad o de esa verdad. El punto está en que no todos los historiadores son profetas y no todos los historiadores han sido redimidos, o sea, tienen un entendimiento a partir del reino de los cielos, del pasado, del presente y por tanto del futuro. Entonces, ahí está el oficio de lo que comúnmente llamamos el historiador. De profesión, yo soy historiador, máster y doctor
en historia, y casi en un paréntesis, contándole algo más íntimo. A los 18 años yo salí de la secundaria en mi nación, en Chile. Mi único anhelo era servir a Dios. Yo había tenido un encuentro profundo con Él a los 16 años. Y me acuerdo que mi único anhelo era: Señor, quiero servirte. Y de hecho me iba a venir acá a Argentina a estudiar a un instituto bíblico famoso. Y el Señor en una noche me dice: no vas allá a estudiar teología para ser pastor, sino que vas a entrar a la facultad y vas a estudiar historia. Y mi respuesta fue: pero Señor, yo quiero servirte. Y en cierta forma entré casi en una contradicción, pero a largo plazo vi la herramienta que Dios ha puesto en las manos de los que de verdad quieren moverse con el mejor historiador, que es el Espíritu Santo, porque Él conoce y se ha movido en todos esos tiempos, para develar todos los estratos generacionales de mentira que sustentan a tu país o a América Latina. Entonces, a partir de eso, es muy relevante que el Señor traiga y manifieste en medio de nosotros estos escribas, esta unción de Isacar, que muchas veces, el apóstol Fernando, para mí tiene un conocimiento histórico muy elevado, y así muchos de ustedes que se meten con sus países, investigan y llegan a saber mucho más que los historiadores locales, porque el mismo Espíritu va guiando y estableciendo una hoja de ruta a partir de qué es lo que está gobernando o no en tu ciudad. Entonces, la Biblia habla acerca de los hijos de Isacar, gente entendida en los tiempos. Y eso es vital y es clave para poder enfrentarse al espacio y el tiempo, porque es algo espiritual. El espacio y el tiempo son una dimensión, son una realidad necesariamente espiritual. Y por lo tanto, cuando nos enfrentamos a una historia, o a entender la historia de Argentina, la historia de Colombia, la historia de Paraguay, nos estamos enfrentando a voces espirituales que han ido modelando una mentalidad y que han ido estableciendo algo como verdadero. Entonces hay hechos, y aquí cabe mucho el tema de los objetivos y los subjetivos, ¿cierto? Hay hechos que son objetivos. Esto es agua. Pero si yo hago esto, algunos van a decir que yo lo vertí intencionalmente. Yo puedo decir que estaba descuidado, se me vertió. Es decir, pasa a un campo de las subjetividades, de las interpretaciones. Y eso pasa mucho en la historia. Un hecho, y pueden haber 2, 3 visiones de este punto. Y ahí es muy importante que nuestro corazón esté afinado a la justicia del cielo. La justicia del cielo son nuestros ojos para poder entender objetivamente un momento o una personalidad o un carácter que se estableció históricamente, ¿sí? Y ahí cabe mucho el tema que, por ejemplo, los historiadores pertenecen a algunas ideologías, que para mí las ideologías son ideologías, muchas veces. Se crean y se ponen como ídolos, porque les habla una voz, un historiador marxista, un historiador socialista, un historiador más neoliberal, o alguien que está, o no solamente un historiador, pensadores, ¿cierto? Gente, escritores, vierten de su fuente espiritual, vierten de sus traumas, vierten de sus hechos. Yo conozco mucha gente en el área más académica que ha llegado a estudiar temas, por ejemplo, en el caso de mi país, como los golpes de Estado, porque ellos lo vivieron, ellos estuvieron ahí detenidos, desaparecidos, etcétera, y escriben desde esa motivación, es decir, se genera un motor. Cuando todo lo que leemos es una voz espiritual. Todo lo que nosotros leemos y entendemos va construyendo una voz que tenemos que aprender a discernir en base a la justicia que está presente dentro de ti. ¿Sí? Entonces ahí se da esta disyuntiva cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a muchos textos y muchas personas que están ahí. Entonces, a Dios sí le importa que nosotros conozcamos la historia de nuestras naciones. A Dios sí le interesa. De verdad es triste muchas veces cuando vemos que la iglesia no es capaz de leer ni el periódico, por una cultura asistencialista, por una cultura de la mediocridad,
se quiere todo ya, todo de forma microonda, inmediata, y no se da el trabajo de poder ahondar y profundizar en lo que está presente allí. Y a Dios sí le importa la historia. ¿Por qué? Porque la historia tiene un rol, en este caso, un rol que es establecer una memoria. ¿Sí? Y cuando hablamos de una memoria, estamos hablando de estos hechos que van encauzando un pasado, ¿cierto? Y que prontamente van a generar una acción hacia el futuro, una memoria. Miren lo que dice 1 Crónicas 16, 14, 15. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. ¿Sí? Dios es un Dios que en Israel mismo desarrolla una memoria histórica. Estando en un tiempo con el Señor, un día yo estoy viendo algunas cosas en un tiempo de intercesión y veo a David, el rey David, y estaba cantando. Y él estaba en el lugar de las victorias, antes de ir a una batalla. Y estaba cantando las victorias del Señor. Así como Moisés, así como Abraham. Y eso generaba en él una identidad. ¿Sí? Eso generaba en él un propósito. Por lo tanto, no debemos ser un pueblo, no somos un pueblo sin memoria. Tenemos un pasado. Abraham, el padre de la fe. ¿Sí? Moisés. Los profetas, Isaías, o sea, ellos han modelado una memoria del pueblo de Dios. Y así cuánta gente, Wesley, Knox, Watchman Nee, un montón de gente que ha ido siendo parte de una memoria que la Biblia más tarde le llama la nube de testigos. ¿Sí? Que están ahí, presentes, vigentes. Entonces, Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Impactante fue para mí un día andar haciendo alguna investigación y entrar a una mezquita y ver niños de 3 y 4 años recitando el Corán. Y en árabe. Y creando en ellos una memoria. Memoria, el rol de la historia. Primero establecer una memoria. ¿Por qué? Porque una memoria desarrolla una identidad. Y los pueblos que tienen cultura son los que han establecido una identidad fuerte. ¿Sí? Qué tremendo es cuando Josías tiene que enfrentarse a un pueblo sin memoria, sin visión, y en este caso sin identidad. La Biblia relata un hecho. En 2 de Reyes 23, 2-3 dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La identidad se basa en la cultura del pacto. ¿Sí? La identidad se desarrolla en base a la cultura del pacto que se han ido viendo, ¿cierto?, en estas personas que fueron siendo precursores, que fueron marcando tiempos y espacios. Ellos, por medio de la fidelidad, ¿sí?, establecieron pactos que se van transmitiendo, y en este caso estaban escritos en el libro del pacto. El mismo Esdras, ¿cierto?, tiene que rescatar el libro de la memoria en su tiempo. Y por último, ¿qué otra cosa importante en términos del rol de la historia? Es la visión, ¿sí? Habacuc 2:2 dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Por eso ayer celebrábamos que la casa de Rubén ya tiene un texto donde podemos correr sobre él, ¿cierto? Y entender cómo Dios ha ido prolongando a través de él, ¿sí? Entonces, la historia genera además una visión de largo plazo. Por ejemplo, los griegos tenían una visión fatalista de la historia.
Ellos tenían una visión cíclica, el fatum. Hay un autor que se llama Mircea Eliade que escribió un texto que se llama El mito del eterno retorno. Entonces, para los griegos la historia era un constante cíclico, entonces daba lo mismo lo que podríamos emprender hacia el futuro. Cuestión que cambia con Israel porque establece una visión lineal de la historia, progresiva. ¿Sí? Por eso es importante lo que entendemos del presente, porque eso también modela nuestro futuro. ¿Sí? ¿Está acá? Entonces, se genera una visión a partir de una base histórica. ¿Qué pasa en diferentes pueblos, en África, en Asia, donde no hay historia? O sea, no existe esa palabra historia. Lo único que queda son el animismo y en este caso, cómo los dioses van generando una historia fatal de los pueblos. Israel cambió ese curso de la historia al establecer un tiempo lineal. ¿Sí? Entonces se desarrolla memoria, establecemos en este caso, además, identidad y visión. Entonces, qué impactante fue para mí el año 2009 haber entrado junto al apóstol a la Quinta de Bolívar. Eso cambió mi perspectiva de la historia de América Latina. Solo el hecho de ver esos árboles que están ahí representando una iniquidad continental, ¿cierto? Y ver cómo se movían estratos y estratos generacionales, que era como si tú te parabas de donde estabas, pero veías la rebelión, veías la violencia, veías la sangre. Impactante fue estar en el Museo de la Inquisición en Cartagena y poder sentir cómo se abre el espacio y el tiempo y podemos penetrar allí y redimir esos tiempos, redimir esos espacios y a partir de redimir, sembrar la semilla del reino para generar una cultura del cielo. Amén. Entonces, necesitamos ver y situarnos sobre la historia para poder ver estos sofismas que se han establecido como estratos, estratos generacionales. Bueno, ahí está. Y en este caso hay muchas versiones que pueden estar alguna opuesta, errada, y como siempre se dice, la historia la han escrito los vencedores. Y el caso más emblemático es la conquista española. ¿Sí? La visión desde Europa, cerca de esta leyenda negra que dice, este es un invento contra España, el llegar y avasallar contra los pueblos americanos. Nosotros fuimos una nación civilizadora, tuvimos una misión civilizadora en el continente. Y por otro lado tiene, por ejemplo, gente como Galeano que dice, todos los males de América Latina son por causa de quienes nos han venido a colonizar. La visión de los oprimidos, del que oprime, la visión del vencedor y el que ha sido vencido. Entonces, ese punto de anclaje es muy particular en América Latina. Está el péndulo, los extremos en medio de esto. Entonces, lo que nosotros queremos comenzar a hacer a partir de esta mañana es empezar a develar esos sofismas. Y si tenemos que generar una transformación cultural, veamos en qué estamos mal nosotros primero. ¿Cuál es el ADN cultural que está primando y está vivo? Es un elemento orgánico en nuestras culturas. Y el Señor nos ha dado autoridad para develar estos sofismas. 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, engaños, sofismas y todo razonamiento, logismos, activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Puse esa imagen porque muchas veces es así. Cuando viene la unción del escriba, cuando comienzas a leer la historia con un entendimiento profético, es como si el libro se abriera. ¿Has visto esos libros de los niños donde se desplegan? Es así. Y se despliega la voz que está allí y Dios comienza a hablarte. Mira ese punto. Mira lo que está. Y los libros se abren. Sí, te va a pasar. Y lo que yo está moviendo la cabeza, sí, pasa. Se abre cuando hay una unción profética.
Para entender la historia, el mismo Espíritu te va guiando, por eso entre comillas laberintos de la historia, y te toma, ¿para qué? Para develar esos sofismas y denunciar y decir, esto no es verdad, esto es una mentira que es una raíz en lo que es la mente de mi generación o de mi nación. Develar sofismas, destruir fortalezas, destruir especulaciones, sofismas. Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, sofismas, engaños, según la tradición de los hombres, conforme, desarrollando una forma, una mentalidad a los principios elementales del mundo, el cosmos, y no según Cristo. Y ahí está todo lo que te han enseñado en el colegio, y ahí está, o en la escuela, y ahí está todo lo que se fue formando culturalmente, y te enfrentas a eso. Hoy día está muy de moda hablar de cultura del reino. Hoy día está muy de moda hablar de cultura, pero se habla desde una perspectiva hiper superficial. Solo la costumbre y la conducta, pero no llegamos al estrato donde se establece el sofisma que tenemos que arrancar. ¿Sí? En eso estamos. Entonces, cito rápidamente cómo se mueve una información errada o un sofisma estableciéndose como una fortaleza espiritual, una stoicheia en griego. Estos poderes han establecido sus propias reglas y regulaciones, las cuales llevan a las culturas lejos de Dios. Stoicheia son literalmente los principios o rudimentos básicos y elementales, el ABC de la cultura. Estos poderes, a pesar de ser seres espirituales, porque son voces, son seres espirituales, son voces, han invadido el tejido de la sociedad. De esta manera, aún instituciones cristianas reflejan estas influencias demoníacas cuando estos poderes invaden las ya torcidas instituciones humanas. Es decir, se establece como un virus que va desvirtuando esta información de lo que hay frente a nosotros. ¿Por qué es importante, y esto lo comento por lo siguiente, por qué es importante arrancar estos sofismas? Porque son fundamentos de una cultura y del desarrollo de una sociedad. Un querido amigo, Darrell Miller, para mí uno de los pensadores cristianos más importantes vivos, nos decía lo siguiente: hay algo importante en entender que el desarrollo de las culturas o el desempeño incluso económico, social, se establece en bases de verdad. ¿Sí? Y es un principio espiritual que funciona así. O sea, si quieres ver un desarrollo comunitario, en esa base debe existir conocimiento de la justicia y debe existir además verdad. ¿Sí? Básico pero profundo. Por eso es el ABC de la cultura. Y obviamente lo opuesto para la destrucción de las comunidades: ignorancias y mentira. Ignorancia y mentira establecida para desvirtuar, en este caso, la cosmovisión, la historia o la cultura de una nación. Por ejemplo, los hindúes adoran a la diosa Adivya, y es la diosa de la ignorancia. O sea, si tú vas a donde un hindú le dice, en alguna etnia más en específico, donde se adora específicamente también a esa entidad, le dice, ven, lee la Biblia, lo está haciendo pecar. Porque ellos veneran la ignorancia, ¿sí? Adoran la ignorancia. Es lo mismo del budismo. Hoy día está muy de moda la sociedad contemporánea, una sociedad posmoderna, donde ya no cree los valores establecidos como objetivos, sino que viven una relatividad cada vez se ha hecho más parecida al alma del budismo, ¿sí? Un nirvana de los indios, Socolor, que las queremos para servicio, y los indios nos las daban como por mujeres. Así nosotros las recibimos de ellos, llamando a las mujeres y a sus padres, suegros y a los hermanos y parientes, cuñados, con mucha desvergüenza y poco temor de Dios. Y en escándalo del pueblo cristiano. Acuérdense que una de las misiones de la corona española era evangelizar América. Y no nos contentamos con imitar a la secta de Mahoma y su Alcorán, que mandaba que pudiesen tener 7 mujeres. Y hay algunos entre nosotros
que tienen 20 y hasta 30 y 40 y de ahí en adelante hasta 60. El infierno ha querido torcer a Paraguay siempre en la área de su vientre, ¿sí? Estableciendo ahí estos dominios que quitaron la dignidad de la mujer y por lo tanto generaron orfandad. ¿Qué hizo la corona española? Porque esto ya era una urgencia. Bueno, mandaron en 1550 80 doncellas al Río de la Plata con la misión de casarse con esos colonizadores, y lo que de verdad se provocó es que muchas de esas mujeres paraguayas fueron asesinadas cuando ellas llegaron. Es decir, casi como una guerra de las mujeres en Paraguay. Aún más fuerte es, en este caso, la guerra de la Triple Alianza. Todos sabemos lo terrible que ha significado. Pero mira la declaración de el Marqués de Caxias, un mariscal del ejército portugués, que dice: ¿cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas vidas y cuántos elementos y recursos precisaremos para terminar la guerra? Es decir, para convertir en humo y polvo toda la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la mujer. Eso es un intercambio privado entre el marqués y su majestad Pedro II del Imperio. La colonia y la conquista no fue algo grato, en este caso, para la identidad de la mujer en Paraguay. Un sofisma. Hay una cuestión que afecta a América Latina. ¿La Revolución Francesa o la Revolución de Mitra? ¿O la Revolución de la diosa razón? Un historiador inglés, Michael Burleigh, se dedicó a investigar y ver que de verdad la Revolución Francesa fue un cambio de culto. Muchos de sus revolucionarios lo que hicieron fue ser parte de una secta mitraísta, parte también de la masonería, y arrancar en este caso todo el orden, el viejo orden, ¿cierto?, católico, y establecer un nuevo orden ritual basado en la diosa de la ilustración, la diosa razón, que ellos la graficaban a partir de la diosa Mitra. ¿Cierto? El gorro frigio, que representa un pacto, para ellos representaba un pacto del entendimiento, una sabiduría oculta, protegido por un pacto hermético, parte de esta religión mistérica. El gorro de color rojo, ¿por qué? Porque representaba la sangre de Baal que era entregada por los mitraístas. Entonces, Mitra genera un sistema de imitación de principios de gobierno que entregaba sabiduría para gobernar y abrir coyunturas de revolución. ¿Ya? El mitraísmo es parte del espíritu de los revolucionarios. Ellos lo usaron simbólicamente y también espiritualmente. La Revolución Francesa no fue de verdad este cambio de chao monarquía o adiós monarquía y establezcamos la vida liberal. No fue así, se estableció un culto, en este caso, a la diosa razón y a la diosa Mitra. Colosenses 2:2 dice: para que sean alentados sus corazones y unidos al amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Por eso es que Mitra quiere imitar a Cristo, porque quiere imitar el misterio mismo que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie se engañe con razonamientos persuasivos. Y esa palabra en el griego, razonamiento persuasivo, es pitanología, ya sabe ahí el origen, ¿cierto? Pitanología, que es sofisma. Entonces Francia establece todo un culto a la diosa razón en la figura de Mitra, con su propio árbol sagrado, ¿ya? Cito, dice: el gorro frigio de Mitra es de color rojo, por lo tanto los soldados de la Revolución Americana y Francesa no llevaban cualquier viejo gorro de la libertad, pues este era el color específico de la tradición mitraica. El gorro de la libertad, simbólica de origen persa, fue símbolo de la Revolución Occidental, que llevaron también las revoluciones latinoamericanas y que a la actualidad está presente en un gran número de emblemas nacionales. Es decir, desde mi perspectiva, el espíritu, ¿cierto?, de la revolución mitraísta se imita en el resto de en este caso de América Latina,
y hasta se establece en su estandarte. ¿Ah? El gorro frigio también era usado por los revolucionarios norteamericanos, por los revolucionarios haitianos. Bueno, y ahí están algunos emblemas, Haití, Argentina, Estados Unidos, el Departamento de Ejército, Bolivia, Colombia, Francia misma y también Cuba. Lugares y puntos emblemáticos donde se estableció también esta señalética o este símbolo de imitación del espíritu de la revolución. Bueno, y ahí estaba, ellos subían a la montaña sagrada a los revolucionarios franceses y ahí ellos daban su discurso y para ellos se encarnaba esta entidad mitra. Muchos de ellos fueron también antisemitas, porque el mitraísmo también tenía una connotación muy antisemita. Entonces, por ejemplo, este gran intelectual de la enciclopedia Voltaire también no es tan como lo pintan. Mira lo que decía Voltaire: los hebreos han sido siempre o vagabundos, o bandoleros, o esclavos, o gente sediciosa. Todavía hoy son vagabundos de la tierra, y el horror a los hombres les hace decir que tanto el cielo como la tierra y todos los hombres han sido creados para ellos. ¿Por qué los judíos no habrían sido antropófagos, es decir, caníbales? Hubiese sido la única cosa que hubiera faltado al pueblo de Dios para ser el más abominable de la tierra. Eso es Voltaire, ¿ya? Él escribe la Biblia con Diderot y Talam, la Biblia de los revolucionarios, que es la enciclopedia. Eso bebe la revolución latinoamericana y, entre comillas, nuestros padres de la patria. La unción del mitraísmo, que ellos imitan. El catecismo de la revolución. ¿Qué es el bautismo? La regeneración del francés, iniciada el 14 de julio. ¿Qué es comunión? La asociación propuesta a todos los pueblos por la República Francesa. ¿Qué es penitencia? La vida errante, los traidores, para decir una religión política. Se establece. Eso fue la Revolución Francesa, una revolución religiosa. Bueno, cambian el calendario revolucionario, bueno, entre otras cosas. Llegamos a América. ¿Está acá? Sí. Perdón si es mucha información, pero teníamos que hacerlo. Se va, dice, tire, te damos nomás entonces. El mitraísmo se entrega el manto a América Latina y se entrega a través de lo que nosotros conocemos como la logia de los caballeros racionales. ¿Sí? Francisco de Miranda. Lo voy a adelantar rápidamente, un segundito, para que ahí está. Entonces el mitraísmo desata esta unción, desata este manto de los franceses y lo imitan. Alguien que, por ejemplo, peleó en la batalla, el único latinoamericano que está en el Arco del Triunfo es Francisco de Miranda. ¿Sí? Porque él pelea en las batallas también de la independencia norteamericana. Y por lo tanto, él llama y convoca a gente, casi como un presbiterio apostólico, de diferentes puntos de América Latina y establece una logia que se llama los Caballeros Racionales. Ya sabe a quién le pertenecía el culto. Que más tarde se va a llamar la logia lautarina, la logia Lautaro. Y va a asentar esta tradición masónica mitraísta más el espíritu de la tierra, que en este caso es Lautaro. Lautaro es el Santiago mestizo. Lautaro es el espíritu del Santiago mestizo. ¿Recuerdan? Nosotros lo encontramos en Chile peleando con los chicos allá. Y fue impresionante. Porque Lautaro literalmente es el paje de armas de Pedro de Valdivia, un conquistador, en el caso de Chile, y le cambian el nombre, le ponen Felipe. Lo hacen que se dedica al tema de los caballos y le entregan toda la formación militar básica que necesita un soldado español. Pero a la vez es indígena. Y él se revela a los españoles y él mismo termina asesinando a Pedro de Valdivia, a su conquistador. Entonces, logia Lautaro le ponen en América. Es decir, está el manto del mitraísmo que se imita desde Europa y además se empodera con este espíritu de destructor de Santiago. ¿En quién? En la figura de Lautaro. ¿Ya? Y empieza entonces a articularse la construcción republicana a partir del pensamiento masónico que genera la logia Lautaro, que en este caso se funda primero en Buenos Aires, pero después pasa en 1814 a Córdoba. ¿Ah? Y en Córdoba tiene su lugar o su centro de operaciones más importante. ¿Por qué será?
Después se va a Chile, pero primero pasa en Córdoba. Y allí comienza todo un tema de la falsificación histórica. Para construir una república, imagínate una monarquía como España, un imperio, que tiene más de 400 años asentado en un lugar. ¿Cómo lo haces cuando ya no están? Cuando la gente amaba al rey, en este caso, decían, viva el rey, muera el mal gobierno, ese era el lema. Se genera un vacío de poder. Y muchachos, entre 20 años y 35 años, llevan a cabo un proceso de revolución como el proceso que vivió América Latina. Este vacío de poder y este vacío de formación se lo entrega a la logia Lautaro, se lo entrega a la masonería, se genera esta red de contacto y que por lo tanto empodera y genera una visión histórica tergiversada. Así como los griegos usaron, no sé, Heródoto, Homero, ¿cierto? Las tradiciones de Homero, las leyendas de Homero, para crear el alma de una nación, así los héroes, los emblemas, los himnos nacionales, todo eso se construye, se edifica para establecer un alma de la nación. Y en esto se falsifican héroes. Los heroi griegos, ¿cierto? Un Hércules. Establecer nuevos Hércules, pero para América Latina. Gente que es casi un semidios. Y por lo tanto se establece un panteón que empodera el espíritu de Mitra y también Santiago mestizo. Y ahí están nuestros, entre comillas, libertadores. Y ahí están nuestros padres de la patria, gente hidalga, gigante, poderosa, pero que la verdad, muchos de ellos eran gente con graves trancas, guiados literalmente por el infierno, y que hicieron declaraciones que maldijeron nuestras naciones hasta el día de hoy. Una de esas personas es Bolívar, un hombre que, claro, guiado por el infierno, pero excepcional en muchas cosas, o sea, cómo recorre toda América y cómo su obsesión por el poder, por el ego, por la ambición. Quiero un poquito demitificar a Bolívar como figura histórica del gran libertador y ver un poco las maldiciones que él lanzó sobre algunas de nuestras naciones. Miren, por ejemplo, lo que habla sobre Bolivia. Yo he vendido aquí, Bolivia, las minas por 2,5 millones de pesos. Y aún creo sacar mucho más de otros arbitrios. Y ha indicado al gobierno del Perú que venda en la Inglaterra todas sus minas, todas sus tierras y propiedades y todos los demás arbitrios del gobierno por su deuda nacional, que no baja de 20 millones. Los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando aquel país a una colonia militar. Claro, cuando habla de los pastusos está hablando de los locatarios, de los bolivianos. Bueno, eso él pensaba hacer con Bolivia, darla a una colonia militar. Mira lo que habla acerca del Ecuador y Perú, países que odiaba Bolívar y que estableció maldiciones terroríficas que tú eres responsable hoy de quitar, se firma. Así opinaba el libertador sobre Quito. Hombres tan malvados e ingratos. Yo creo que le he dicho a usted antes de ahora que los quiteños son los peores colombianos. El hecho es que siempre lo he pensado y que se necesita un rigor triple que el que se emplearía en otra parte. Los venezolanos son unos santos en comparación de esos malvados. Los quiteños y los peruanos son la misma cosa, viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio de moral que los guíe. Estos peruanos no sirven para soldados y huyen como gamos, especie de ciervos. Aquí no debemos contar sino con los colombianos que vengan de la vieja guardia. No dé usted un cuarto por todo el Perú, aunque nadie se menea para nada ni parece que se inquietan esos señores del menor peligro. Algunas veces no les entiendo su lengua inca, no sé si están o no tranquilos. Bueno, esa es una carta que Bolívar le envía a Francisco de Paula y Santander.
un odio y una carga incluso hasta racista en contra del Ecuador y en contra también del Perú. Bueno, ese es Bolívar. ¿Ya? Bueno, voy un poquito más rápido porque tengo algo más de información. San Martín, y aquí todo alguno. San Martín fue una persona que desde su origen de cuna vivió bajo un trauma. Él no sabía si de verdad sus papás eran sus papás. Siempre el rumor fue que San Martín era hijo de un gran señor, el señor Alvear, bonaerense, y de una indígena, sirvienta. Al historiador que propuso eso también lo desterraron de la Argentina. El Instituto San Martiniano le dijo, váyase por favor, pero él creció con esa traba. Su mamá lo odiaba a San Martín también, y estableció, le decía soldadote, no sirves para nada, etcétera. Y eso fue en él acumulando un deseo de ira. Creció en España, en Murcia, se vieron a los 35 años a Argentina, un masón de convicción, no como O'Higgins en este caso, que O'Higgins era como masón cuando le convenía, o lo mismo Bolívar, pero San Martín era de convicción masónico. Él muere siendo masónico y ve allí una forma de desarrollo. San Martín dejó hijos en toda América, y eso está documentado. Tenía amantes en Guayaquil, tenía amantes en Perú. En Perú llega a dar la Orden del Sol a 120 mujeres. Cosa que pareció, qué loco, ¿qué le pasa a este tipo? 120 mujeres. Y él dejó hijos, bastardos, en todo, por lo menos el Cono Sur. Incluso cuando su mujer se está muriendo, hace 4 años que no visitaba su casa, él está en Mendoza y la esposa en Buenos Aires, tiene un problema grave respiratorio, su mujer. Él le manda una carta para que vaya a visitarla porque sabe que le quedan pocos días, y él no va. Y decide no ir, y pasa un año, después de que muere su mujer, toma a su hija y se va a Francia al destierro. O sea, una cuestión de soledad, una cuestión traumática bien profunda en el libertador de la Argentina. Además de eso, San Martín era adicto al opio. Era casi como un drogadicto. O sea, no casi, era un drogadicto. En una carta a Juan Martín de Pueyrredón se describe lo siguiente. Tomás Guido recuerda, a más de la dolencia, porque él tenía muchas dolencias al cruzar los Andes, dolencias en los huesos, dolencias respiratorias, y entonces comenzó a tomar una mezcla de opio, pero que después terminó siendo adicto literalmente al opio puro. Dice, a más de la dolencia casi crónica que diariamente lo mortificaba, sufría de vez en cuando de agudísimos ataques de gota. Su médico lo cuidaba con esmero, induciéndole por desgracia a un uso desmedido del opio. A punto que, convirtiéndose esta droga a juicio del paciente en una condición de su existencia, cerraba el oído a las instancias de sus amigos para que abandonase el narcótico. Muchas veces le sustraje los pomitos que lo contenían y se desentendía del nocivo efecto con que lenta pero continuamente minaba su físico. He procurado, le describía Pueyrredón a Guido en 1818, con insistencia persuadir a San Martín que abandone o que abandonase el uso del opio, pero infructuosamente, aunque me protesta que solo lo tomará en sus accesos de fatiga. Bueno, ahí está un poco desmitificando la figura del héroe, San Martín. Bueno, para qué decir Manuela Sáez, que para mí fue la hechicera del grupo lautarino, una hechicera de alto nivel, de alto rango, guayaquileña, ¿sí?, del Ecuador, amante de Bolívar, y además de eso, yo diría la primera mujer en esta época que se atreve a defender, por ejemplo, la homosexualidad. Ella era además lesbiana. Y bueno, ¿para qué describir las orgías y los festines de ese tipo que se hacían ellos con Bolívar y de vez en cuando con otros libertadores que los visitaban? Era así, es la cruda realidad.
Y quien hacía estos rituales orgiásticos y que lo organizaba era Manuela Sáenz. ¿Sí? Que dice: mi país es el continente de la América, aunque nacido bajo la línea del Ecuador. Cosa fuerte es que se nos olvida que Chávez no solamente sacó y exhumó los huesos de Bolívar, sino que trajo desde el Ecuador los huesos de Manuela Sáenz, con Rafael Correa. Y ahí están dando su ofrenda. Y fue el año 2010, año en que comienza la ola del matrimonio homosexual en América Latina. Manuela Sáenz también tuvo sus affairs con San Martín. Usted puede verla ahí, ¿cierto? Si va usted a la Casa Rosada, va a ver el cuadro de Manuela Sáenz enfrente. Entonces es un espíritu de inmoralidad tremendo que se activó, insisto, desde mi perspectiva, a partir de la exhumación también de los huesos de ella el año 2010. Empieza toda la oleada de homosexualidad del continente, y ya a la fecha van más de 4 países que lo han legalizado. ¿Ya? Bueno, ahí está la legalidad. Porque David Silva del Ecuador, ahí está una cuestión fuertísima. Esos son parte de nuestros libertadores. Para los chilenos decirles que O'Higgins, todos sabemos que él fue huérfano, y de hecho la orfandad es muy fuerte en Chile y en Argentina. Los personajes típicos, el gaucho, ¿sí?, y el guaso, tienen una raíz guacho. ¿Sí? Gaucho y guaso vienen de una raíz guacho, que es huérfano. Entonces el sello de orfandad fue terrible en el caso de los libertadores de América. Bien, entonces durante gran parte del siglo XIX e inicio del siglo XX, la masonería genera una articulación y, a ver, yo me he dedicado a estudiar un poco este tema y es terrible, hermano. Porque la masonería nos robó y nos copió parte de un diseño que tiene la iglesia. Y eso lo hicieron, ¿por qué? Porque, como bien sabemos, los que inician la masonería oficial fueron 2 pastores presbiterianos. Entonces, en mi caso, haciendo una investigación acerca de un alto masón protestante en Chile, me voy a una entrevista que estaba buscando algunas cartas muy antiguas de este personaje y voy a consultarlas con el obispo de los presbiterianos en mi país. Y qué terrible fue ver cómo él se sentía alegre de cómo la masonería era un brazo de la iglesia. Cómo la masonería había transformado a la iglesia, o sea, transformado a la sociedad y había sido una parte de la iglesia. La masonería entendió durante el siglo XIX que debía trabajar en los cimientos de una generación. Ellos comenzaron a trabajar en la educación, cosa que el catolicismo después trató de hacer. Hoy día hablamos muy fuertemente del desarrollo demográfico en América Latina de los evangélicos, pero cantidad no significa influencia. Un cura católico dijo, bueno, que sigan creciendo, en Chile dijo que sigan creciendo los evangélicos, total después van a ir a nuestros colegios. Que sigan creciendo en número, porque su influencia sigue siendo nada. Y van a nuestros colegios, van a nuestras universidades, y les formamos nuestra cultura. La masonería ejecutó una función, entre comillas, de reino al establecerse en las diversas áreas de la sociedad en red. Y nos robaron eso, nos robaron la identidad de gobierno. Por eso es que tenemos que levantarnos a destruir esos sofismas. Entonces ellos crean, mira, la sociedad que hoy día vemos fue la que pensaron los masones del siglo XIX. Una sociedad deísta, una sociedad liberal, una sociedad totalmente ambigua, donde el hombre es su propio Dios, entre comillas. Entonces, ¿la idea tiene consecuencias? Sí, y los masones lo saben muy bien, en América Latina. Ellos desarrollan y crean un gobierno a partir de la cultura.
Lo más fuerte es que toda transformación cultural nace de una primera puerta, que es la educación. Una transformación cultural necesita formación. Necesitamos pasar de la instrucción a la formación. ¿Y saben quiénes generaron la formación masónica durante el siglo XIX? Cristianos masones. Diego Thompson, James Thompson, amigo de San Martín, amigo de O'Higgins, amigo de Simón Bolívar, pastor bautista. Establece las sociedades bíblicas en toda América Latina. Es el primer protestante que tiene la legalidad. Acuérdense que todavía no hay separación de iglesia y Estado. La iglesia católica sigue siendo fuerte. El primer protestante que se mueve por toda América Latina estableciendo la sociedad bíblica. El problema es que la sociedad bíblica además funcionaban como logias. Me voy a cubrir por si hay. Y hasta el día de hoy los presidentes de las sociedades bíblicas en América Latina casi todos son masones. Entonces, la puerta de la educación para reformar un continente nos la robaron los masones. Argentina, el que está ahí, William Morris, tremendo personaje, filantrópico, creó la escuela para los niños, gran maestro masón, lamentable para algunos que no sabían. Además de eso, él fue un masón de alto grado. ¿Cómo creen ustedes que recibió toda esa influencia económica para poder crear esa escuela? El gran educador de la Argentina, cristiano, bueno, era un gran maestro masón. Lo mismo David Trumbull, en el caso de Chile, que el que está acá abajo. Yo leí sus cartas y él estudió en Yale, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y se viene como misionero a Chile con su esposa, muy jovencito, 22 años. Y uno lee las cartas que él escribe, y su amor por Dios, su pureza, son muy hermosos. Pero llega a Chile y se ve con un imposible, que tiene que hacer los cultos o las reuniones en los barcos, porque no estaba permitido ningún otro oficio religioso que no fuese el católico. Y a partir de eso se hace masón. Y llega a ser el primer diputado masón en mi país, y también uno de los primeros que es parte del Mercurio, del sistema de comunicaciones. Un masón cristiano, David Trumbull. En el caso de Córdoba, ahí está Benjamin Gould, el que está en la esquina allá. El primer astrónomo argentino, pero bueno, masón también, cordobés. Él inaugura el Instituto de Astronomía en Córdoba. Bueno, también era el gran maestro de la logia. Y para qué decir Prat en Colombia, que también fue el ejecutor de reformas educacionales que venían desde las sociedades bíblicas. Este es un sofisma que a mí me duele, porque se ha metido en la mentalidad y la Iglesia tuvo la autoridad para generar un cambio cultural por medio de la educación. Pero esa mezcla con la masonería terminó sacándolo. Y aquí ya voy a pasar, muy amable, gracias. Voy a pasar a un tema que es otro ejemplo y que también es duro, y que tiene que ver con la Operación Cóndor. Para mí la Operación Cóndor es una nueva forma de reunir a masones de alto grado y también a gente con mucha influencia de los Illuminati. Los Illuminati existen, no solo son teorías de la conspiración, sino que fueron creados en 1776 en Baviera, pues fueron una orden y siguen siéndola, donde el mismo Henry Kissinger, ¿cierto? Kissinger, el secretario de Estado norteamericano de Relaciones Exteriores, articuló un proyecto de anticontención comunista llamado Operación Cóndor. La figura del cóndor, que en el caso de la iconografía inca, el cóndor es el ave de los dioses, ¿sí? Simboliza el ave de los dioses, que además representa el empoderamiento sobre un lugar. La Operación Cóndor además de ser como ese empoderamiento, yo diría para, entre comillas, contener el comunismo en América Latina, es traer un ciclo de derramamiento de sangre que se estaba dando en Europa hacia América. A partir del Bogotazo, ahí ustedes pueden ver a don Fidel Castro.
Bueno, el joven que está acá, ese Fidel, y está presente en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto?, en 1948, cuando, entre comillas, se estaba creando también la OEA, la Organización de Estados Americanos. El organismo que agrupaba todo el continente. Se hace un derramamiento de sangre gigante como el de Jorge Eliezer Gaitán, donde está presente además Fidel, y se empieza a desarrollar un ciclo de derramamiento de sangre que había terminado en Europa, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, también en Japón, pero pasa hacia América y se establece en este mecanismo llamado Operación Cóndor, donde nuevamente se abren las grietas de sangre del continente. La era de la revolución, el siglo XIX, fue un ciclo muy sangriento, en todos los procesos de independencia. Bueno, y en el siglo XX venía, entre comillas, un nuevo ciclo de sangre que se estableció por medio de esta llamada Operación Cóndor. Es importante decir que la Guerra Fría también es un mito. Como historiador, yo me dedico a estudiar la Guerra Fría en América Latina, ese es mi ámbito de especialización. Y la Guerra Fría de verdad fue fría para Estados Unidos, entre comillas, porque donde se generan mayores también derramamientos de sangre es en África, en Asia y en América, entre comillas, el tercer mundo. Por tanto, acá es donde se genera de verdad una guerra caliente, es decir, de derramamiento de sangre permanente. Además de eso, ¿por qué digo que es parte del ciclo de derramamiento de sangre europeo pasa a América? Bueno, por la influencia nazi. La influencia nazi en los ejércitos sudamericanos, en la Operación Cóndor, fue evidente. Y los nazis, de que se establecieron en América del Sur, sí se establecieron. ¿Ya? Ahí está, bueno, más adelante van a ver algo más en detalle, pero este libro, ¿cierto?, que desmitifica un poco la figura de Hitler y cómo Hitler sí vivió en la Argentina y pasó por Córdoba. Hitler y los nazis en el Paraguay, los nazis en Chile, los nazis en el Ecuador, América nazi. Algo tremendo que pasó hace poco. Nosotros ya empezamos un proceso en Chile del tema de la Operación Cóndor, levantando esa sangre. Es que vimos cómo el Señor está tumbando esta influencia cuando los hijos de Dios se levantan a juzgarla. Los que fueron a Villa Baviera, tú fuiste a Villa Baviera, ¿cierto, Jorgito? Salió un edicto de la Corte Suprema donde se verificó lo que estaba pasando en Villa Baviera, Colonia de Dignidad, que era la colonia alemana nazi más importante en el sur de Chile. Y se ratificó que más de 400 detenidos desaparecidos estuvieron allí o están ahí sus fichas. Y salió a la luz. Ahora, hace poco, después de lo que hicimos en enero. Entonces, hay una evidente ciclo de sangre que pasa de Europa a América Latina por también la impartición que genera el nazismo en el continente. La primera víctima de Operación Cóndor fue un boliviano. ¿No lo sabía? La Operación Cóndor fue una operación en conjunta de las dictaduras latinoamericanas, ¿cierto?, para derramar sangre indistintamente. O sea, si tú estabas en Argentina, pero eras chileno, bueno, también te podían o hacer desaparecer o matar. Y en este caso la primera víctima fue Jorge Ríos Dallens, cofundador del Movimiento Izquierda Revolucionaria boliviano, que fue asesinado en Chile el 12 de septiembre del 73. Bueno, ahí está el dato. Revoluciones mentirosas, y ya me apuro porque sé que es mucha información, pero vamos condensando para ir cerrando un poco. Se generan revoluciones mentirosas. Por ejemplo, la revolución neoliberal o la revolución económica capitalista, totalmente capitalista, es una mentira ese desarrollo. En Chile se ha visto de una forma muy fuerte donde el desarrollo fue en base al terror. Se operó literalmente de algo que se llama el shock, la doctrina del shock. Y el país entero entró en un shock. Así también los diversos pueblos que pertenecieron o fueron parte de la Operación Cóndor fueron expuestos a una experiencia traumática de un shock, que estableció, insisto, una genética de temor y de terror en nuestras naciones.
Entonces ese desarrollo económico que ustedes ven de Chile es mentiroso y se está cayendo a pedazos. De verdad, estamos en principios de dolores, estamos en un tiempo de justicia, donde todo eso fue amarrado por miedo, la gente obedecía por miedo y por terror. ¿Para qué decir la Revolución Cubana? ¿Qué cambios provocó? La figura del Che Guevara, ¿qué mito? Estuve conversando con una Rosa María Payá, que es una disidente cubana que asesinaron a su padre, que era un disidente cubano. Le hicieron todo un montaje que pareció ser un accidente, pero lo mataron. Y ella me decía qué rabia me da cuando veo al resto de los jóvenes latinoamericanos en mi país, en Cuba, con las poleras del Che. Y es como que linda la revolución. Y es como el pensamiento medio hippie. Ah, qué linda la revolución, etcétera. Tatuémonos al Che. Pero ustedes no saben lo terrorífico que significó para nosotros crecer en medio de ellos. Del Che y de Fidel. ¿Qué desarrollo ha habido de verdad en Cuba? Están estancados, de verdad. O sea, no estoy hablando de una posición ideológica. ¿Ah? No somos ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Entonces no podemos posicionarnos en una plataforma ideológica. Somos profetas. O sea, somos mucho más que eso. Y por lo tanto, ellos han sido, ¿para qué decir? Bueno, la santería de Fidel que es conocida, ¿cierto? Los babalaos cubanos, los nexos que hizo con Chávez para eso. No voy a seguir hablando de eso porque si no me van a expulsar del país. Pero bueno. Y aquí hablo una cuestión más dura que es el peronismo. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué el peronismo ha sido tan duro en Argentina? ¿Por qué ha durado tanto tiempo? Y el Señor me dijo, porque es una religión. Porque es un sistema religioso. Y empecé a verlo en su propaganda. El peronismo funciona como una religión política. El peronismo funciona como un altar de donde los padres del peronismo son también los padres de todos los argentinos. Y ellos lo transmitían a través de su propaganda. ¿Ah? Mensaje de luz, vean ahí, iluminado. Eva y Perón. Y más fuerte fue ver cómo educaban, y quizás muchos de ustedes fueron educados así, con los textos de niños. Mamita me enseñó a rezar en mis oraciones, nunca olvido a Eva Perón, nuestra madre espiritual. Evita, tú seguirás siendo desde el cielo nuestra madre tutelar, vivimos pensando en ti. Bueno, eso se pasó a todos los colegios de Argentina durante la década del 40 y también parte del 50. Y se estableció en el alma de la nación. ¿Qué cosa? Una religión política. Más fuerte aún, Evita mira a la nena, el nene mira a Evita, y es casi una actitud de hechizo a partir de del libro. ¿Ah? Como poner mis ojos, mi fe en alguien. Perón ama a los niños, mi mamá, mi papá, Perón y Evita, es decir, mamá, papá, casi al mismo nivel que Evita. Y este deseo de la nueva Argentina, que todo populista, en el caso, por ejemplo, del peronismo, se pone como una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo, pero una tercera vía muy mentirosa, yo les voy a decir por qué. Pero todo el populismo y toda religión basada en el carisma intenta refundar las naciones. Y aquí se trató de refundar la nueva Argentina. En la nueva Argentina todos están contentos, todos se sienten felices. Esto se debe al gobierno de Perón. Por eso los argentinos quieren al líder con toda el alma. Y bueno, y léase las 20 verdades peronistas que dicen que no hay nada mejor que encontrarse con otro peronista, una de las verdades. Bueno. No, si, no es chiste, si está, léalo. Que son como los mandamientos. ¿Ah? Las 20 verdades peronistas. No hay nada mejor que encontrarse con otro peronista. Y bueno, ¿y de dónde toma esto? Bueno, de Mussolini. Perón admiraba a Mussolini. Perón abrió las puertas al nazismo. Perón hizo lo mismo que hacía el Duce en Italia. Establecer un sistema de propaganda, porque ahí está, viva el Duce, Benito Mussolini con los niños. Bueno, y ahí está, mamá y papá me aman, Perón y Evita nos aman. Esto hay que romperlo. Mira, esto es una propaganda que me atreví a ponerla, perdón, apóstol si está mal, pero me atreví a ponerla, dice, estos son mis principios, si no te gustan, no tengo otros. Bueno, tienes que renunciar al peronismo, como estructura política y como cultura político-religiosa. Porque tú tienes otros principios, los principios del reino, en medio de ti.
Entonces tenemos que sacar estos velos de la nación. ¿Y de dónde se sustentaba todo esto? Bueno, del brujo, José López Rega, ¿cierto? Que era el jardinero de Perón y llegó a ser ministro de Agricultura. Yo no, eso no lo entiendo. De jardinero a ministro de Agricultura como... Bueno, como José... Bueno, claro, era un profeta del infierno. Pero él, escribe la astrología esotérica. Ustedes saben, desarrolla la organización terrorista, la AAA, que matan a gente a diestra y siniestra en el gobierno de Perón. Él está a cargo de ese derramamiento de sangre y él es el asesor principal de Perón, un hechicero. Un hechicero. Ahí está su escrito principal, Astrología Esotérica. ¿Ah? Bueno, él sustentaba toda esta propaganda política en el espíritu. Y él llega a hacer una declaración de decir, yo soy el pararrayos de Juan Domingo Perón. Yo estoy ahí. Bueno, el brujo. Y a partir de eso, decir que de verdad los chamanes y los hechiceros han entendido un principio, se acercan a la gente de gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos nacen desde cimientos espirituales. Cualquier gobierno político, cualquier gobierno sobre la tierra necesita una base espiritual, necesita alguien que genere una dinámica espiritual. Y lo buscan, ¿sí? Entonces muchos chamanes y hechiceros lo hicieron. Caso emblemático, la Alemania nazi. Adolf Hitler, 12 años, teatro, Viena. Parsifal, la obra de Richard Wagner. Él llega a contar en sus memorias que se le provocó un éxtasis a Hitler, viendo toda la mitología nórdica y aria en esta obra. Y a partir de ahí Hitler comienza a tener visiones y sueños de lo que generaba las obras de Richard Wagner. Por eso es tan importante el arte. ¿Sí? El arte es muy, muy profundo en esto. Entonces Richard Wagner fue un satanista muy importante a fines del 19 en Alemania. Y Hitler bebe de esa fuente espiritual de Wagner para establecer toda su iconografía mitológica a partir del mito ario, de la raza aria. Todo eso él lo toma de este personaje, que es un músico de alto calibre. Qué difícil. Yo tuve que renunciar, y esto lo expongo públicamente, tuve que renunciar a escuchar música clásica, porque no encontré ni uno. Ni uno. Händel, masón. Bach, sus hijos fueron todos masones muy importantes, y su música, no, te altera el alma y el espíritu. Y de ahí, ¿para qué vamos a hablar de contar Mozart y Beethoven? Pero el más importante en este tiempo en la Alemania era Wagner. Mira lo que dice, Joachim Fest, que hace una biografía de Hitler, y dice lo siguiente: Hitler, durante el viaje, mientras atravesaba por la noche el territorio del Ruhr, ante altos hornos incandescentes, ante montañas de escorias y torres extractoras, le embargó uno de aquellos sentimientos de soñador, sojuzgamiento propio, que despertaban en él el deseo de oír música. Rogó le pusiesen un disco con música de Richard Wagner, meditando después de haber oído el preludio de Parsifal. Del Parsifal crearé mi propia religión, un oficio divino en forma solemne, sin teatro de humildad. Wagner es el nacionalsocialismo. Principios espirituales que se establecen sobre el gobierno de las naciones. Y aquí otro ejemplo de América Latina. Por ejemplo, Rómulo Betancourt. Lo ven ahí con su pipa, presidente de Venezuela, la década del 60. Bueno, él decía, esta es mi super pipa que me ha hecho mi brujo. Permanentemente él mantenía su cobertura espiritual con su pipa. Las logias ya más avanzadas, donde pertenecieron mucha gente importante del gobierno militar de la Argentina, la logia P2 de Italia, donde incluso participó Silvio Berlusconi, ex premier italiano, que la verdad, por ejemplo, la casa que él tiene en Cerdeña y todo eso, es una casa ritual, donde lo han pillado con cosas bien inmorales. Bueno, es una casa ritual, porque él genera todo un tema
bien inmoral, pero también mezclado con hechicería. Lo digo asumiéndolo que esto puede ser escuchado en muchos lados, pero es así. La revolución haitiana, ¿por quién es emprendida? Bueno, por los sacerdotes vudú. Ellos entregan la directriz de cómo crear un cambio. ¿Y para qué decir Benito Juárez? Hijo de 2 brujos zapotecas, sacerdote vudú, entrenado en Cuba, en su exilio, y en Nueva Orleans. ¿Para qué decir toda la influencia que recibió del vudú? Masón de alto grado, y que gobernó así gran parte de su continente. Y Abraham Lincoln, qué cristiano más lindo, Abraham Lincoln, terminó con gran parte de la esclavitud. No, Abraham Lincoln fue espiritista. ¿Sí? Todas sus decisiones fueron basadas por el espiritismo. 7 de septiembre de 1862, como cada domingo, Abraham Lincoln se dirigía a la casa de la señora Lowry. El asunto no tendría mayor importancia de no ser porque se preparaba para asistir a una de las habituales sesiones espiritistas que le ofrecía la medium Nettie Colbert Minor. Se cree que gran parte de las decisiones políticas de Lincoln fueron guiadas por el espiritismo. Lo mismo en Chile, por ejemplo, Arturo Prat. A mí me tiraron huevo y tomate cuando escribí un artículo de que Arturo Prat era también espiritista, ¿ya? Y él se conectaba con espíritus, obviamente, que trataban de recobrar a su hijo que habían sido muertos. El mismo caso con Lincoln, se le muere un hijo y se mete el espiritismo, guiado por su esposa. Bien, voy terminando y cerrando con la siguiente reflexión. Hemos visto un poco, desde un marco general, la relevancia acerca de los sofismas. Cómo se establecen mentiras y verdades en la historia de nuestras naciones. Y cómo estas son raíces que generan un sistema de creencia y que por lo tanto se hacen cultura. Hemos ido develando algunos de esos puntos. Pero es importante entender que estamos en una brecha y en una hora hermosa, donde tú y yo somos llamados a ser hacedores de historia. Es el tiempo de ser protagonistas. Si los libertadores de América tenían entre 20 y 30 años, y uno dice, ¿qué pasa conmigo? Ponemos tantas, perdón la palabra, pero tantas estupideces de excusa, cuando Dios bendice una nación y una ciudad. En ti serán benditas las simientes de toda la tierra. Y dentro de ti hay ciudades, dentro de ti hay naciones. Dentro de ti hay generaciones que van a derribar estos sofismas, los van a arrancar, van a quitar estos velos y van a establecer la cultura del reino de los cielos. Tenemos que quitar esta visión apocalíptica, fatalista de la historia. ¿Ah? Mateo 16 te dice, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Este es tiempo de reino, este es tiempo de reforma. ¿Sí? Entonces hay que sacar esa visión fatalista que es griega. ¿Sí? Que es griega. Y no hay que todo tiempo pasado fue mejor y cosas así, vienen de una tradición griega. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe? Esa palabra en el original, la manifestación es apocalipsos. Es decir, el verdadero apocalipsis es cuando tú te manifiestas e irrumpes en el tiempo, en la historia. Ese es un apocalipsis, cuando los hijos se manifiestan y revelan quién es su rey y cuál es su reino. O sea, la palabra original para manifestación es esa, apocalipso, lo que quiere decir que el verdadero apocalipsis es la revelación y manifestación de los hijos de Dios. Amén. Debemos irrumpir trayendo libertad en nuestras naciones, porque es el tiempo de los hijos de la libre. Tú y yo somos los hijos de la libre. Finalizo con lo siguiente. Somos muy malos para la historia. Muchos le apesta la historia, no les gusta leerla, etc. Pero debemos aprender a honrar nuestros legados. Y el Señor ha establecido una nube de testigos, de gente que se mueve en el tercer cielo entregando mantos, entregando unciones,
y que te están pasando la posta a ti hoy para correr en esta generación. Este es tu tiempo y es nuestra hora. Es la hora del sur. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera adelante y la nube de testigos está diciendo, dale, sigue, avanza. Nosotros entregamos nuestras vidas, ahora te toca a ti. Levántate. Entonces, para que el Señor cambie nuestra cultura, necesita exponer los velos de mentira que han sido establecidos por una iniquidad cultural. Y que en este día están siendo removidos, están comenzando a ser removidos de nuestras naciones. Amén. Yo estoy seguro que hace 6 años, si hubiéramos empezado a escuchar esto en un evento así, no hubiéramos entendido nada. Porque la idea con la que vinimos es de que en los congresos cristianos hablamos de avivamiento, hablamos de doctrina. ¿Cuántas cosas han cambiado desde entonces? Muchos de ustedes están acompañando este proceso hace 6 años, otros 5, otros 4 años. ¿Y qué manera de empezar este año, este evento? Creo que Javier se limitó con varias cosas todavía. Creo que fue muy delicado, porque la verdad aún es más grosera, es aún más grosera. Y es la verdad que se está enseñando a nuestros hijos en los colegios, a nuestros jóvenes en las universidades. Y la iglesia sigue haciendo congresos para hablar de la unción. Creo yo de verdad, amados, que Dios ha construido una plataforma estos últimos 4 años en el corazón de Rubén y de aquí para todas partes, para no caer en el juego en el que cayeron muchos de nuestros padres en la fe y enfocarnos simplemente en aquello que parece el tema de Dios, las cosas espirituales. Si yo trato de hacer un resumen de las revelaciones que Javier nos trajo, que es una presunción tratar de resumir, pero si lo intento llegaría a este punto: todo es espiritual. Mis amados, necesitamos valentía. Le voy a decir algo que aprendí hace un tiempo: la fe sin valentía no sirve para nada. La verdadera fe es valiente. Necesitamos fe un día para salir de la congregación, porque nuestro pastor es masón. Nos llevó a Cristo, nos discipuló, pero un día un velo cae y nos encontramos en un valle de decisión entre ¿a quién voy a ser fiel? Si no fuera relevante, ¿por qué Dios permite que yo me entere de esto? ¿Acaso no hemos enseñado que una hoja de un árbol no cae sin que Dios no lo sepa? ¿Por qué el Señor permite que yo me entere de esto?
Si era un cristiano feliz con mi congregación y mi pastor, ¿por qué debo enterarme de todo esto? Porque un día cae en mis manos un libro, un CD, un DVD, donde sale un velo y me empieza a hablar de cosas que necesito valentía para darme cuenta de que prefiero educar a mi hijo en mi casa, quizás con un perfil educativo más bajo que un colegio le podría dar, pero sé lo que está recibiendo. Necesito valentía para dejar el trabajo y meterme a desarrollar algo nuevo en mi hijo. Necesito valentía como pastor para decir, mira, yo hasta este día he sido parte de esta organización, pero se acabó, esto no puede ser así. Se necesita valentía para pararse frente a la asociación pastoral y decir, oigan, lo que ustedes están haciendo no es por ahí. Y yo como profeta de Dios, con mi presencia valido lo que ustedes hacen, yo no voy a estar más en medio de ustedes. Ay, no, pero es que la unidad, un momento. Vamos a redefinir la palabra unidad desde la mente de Dios. ¿Con quién quiere Él que yo sea uno? Necesitamos valentía. No podemos transformar una cultura sin valentía. Vamos a recibir muchos tomatazos, mucha crítica. Pero no tiene sentido solamente aleluya, gloria a Dios, amén, wow, qué tremendo, sí, bárbaro. De aquí vamos a salir para proyectar un camino de transformación y muchos vendrán detrás de nosotros. Oro para que del cielo descienda valor. Siempre hemos pedido revelación y es bueno y va a haber, pero hay algo que no viene del cielo. Perdóname, la revelación viene de arriba, el valor viene de abajo, de la persona. Oh Dios, hazme valiente. El cielo te va a decir, un momento, este es un tema que te corresponde a ti. Yo te puedo dar fe, pero el valor lo construyes tú. Oro para que tu valor sea más fuerte que tu temor. Oro para que la revelación que está descendiendo como un río desde esta mañana sobre cada persona llene tus estanques con coraje celestial. La misma fuerza que tuvieron los reformadores de Israel cuando descubren los rollos perdidos del templo, actúe poderosamente en ti. Oro para que seas lo suficientemente valiente como para cerrar capítulos y procesos en este año y abrir las puertas que Dios tiene delante de ti, puertas nuevas, frescas. Oro para que no caigas en el protagonismo al que tanto liderazgo cristiano aspira y escojas vivir sin imagen propia, únicamente con la imagen que viene del Hijo. Oro para que no sea un motivo de vergüenza para ti seguir a otros, sino de honor. Que estos días que el Señor ha preparado en Córdoba para sus hijos entendidos en el tiempo, los capacite, los entrene, los establezca y los proyecte para los meses que vienen, meses con muchos cambios. Oro para que tengamos el valor de desafiliarnos políticamente, históricamente, socialmente, de todo aquello que Dios nunca aprobó. Aún cuando nuestra familia y nuestras líneas generacionales de donde nosotros vinimos estuvieron comprometidas. Oro para que seas la generación que produce la ruptura, la brecha, the gap, el cambio. Oro para que seas esa generación que cierra un capítulo oscuro, vergonzoso y abre un capítulo profético. Oro para eso. Oro para que no caigas en distracción y te enfoques en aquello que es tu vida, en lo que has recibido, en lo que Dios quiere darte y en los pasos que debes dar
con inteligencia del cielo, con sabiduría, pero por encima de todo con gran valor. Oro para que en estos días no nos veamos como el apóstol, el profeta, el pastor, sino que nos veamos en Cristo. Gente posicionada en el Espíritu, en el corazón del Padre por la obra del Hijo, donde no hay Nicoláses, no hay conquistadores, sino conquistados, porque todos fuimos conquistados por Él. Y hoy día, con un espíritu fresco y libre en Dios, podemos exponernos. Y si un día nos abrimos frente a la cruz para que Él quite nuestro pecado, hoy día nos abrimos para que quite nuestra historia, nuestro pasado, nuestros temores, nuestro compromiso político, nuestro fanatismo por el fútbol, las cosas que me gustan, lo que soy. Me expongo una vez más delante de la cruz, porque ya no me pertenezco. Yo no me poseo a mí mismo, le pertenezco a otro. Lo que Él quiera tomar es de Él. Nada de lo que tengo yo me pertenece. Soy libre. Señor, en esta tarde bendigo cada palabra que tu Hijo trajo. Gracias por haber soplado a través de Él. Gracias porque son los intercesores los primeros que empezaron a ver esto hace años. Gracias porque hoy día cosas que estaban en tu secreto se están enseñando públicamente. Declaramos que tu nombre es grande en América y oramos por un nombre nuevo para este continente. Desconocemos ese nombre, nunca estuvo en tu corazón. Declaramos que no somos la prostituta de Europa. Declaramos que somos esa parte extraordinaria de los hijos de la libre, para quienes ha llegado su hora 500 años después de abrir las puertas de la revelación a las próximas generaciones. Señor, oramos por ese nuevo nombre que darás a este continente. Padre, se ha producido un terremoto en nuestro interior con las palabras de Javier. No sé si logra entender eso. Ha habido un grado 7 por ahí dentro, muy fuerte. Sé valiente. Amén. Sé valiente.